Mañana de lunes, mañana de Mercado Visión, visitada por Diego Ponti. Para nosotros un placer, un lujo. ¿Cómo te va, Dieguito? Buen día. Muy bien, buen día, Silvio, Julio. ¿Cómo Vos andan? sabés que, gracias a Dios, muy bien. Nico Racetti, que siempre está muy bien informado, acaba de recibir el dato recién publicado por el INDEC de las exportaciones de diciembre. Y tenemos el dato de las exportaciones de carne, que está muy por encima de lo que se había proyectado. Muchos estimaban 920.000 res con hueso. Bueno, el dato definitivo, 975.000 res con hueso. Muy por encima de lo que estaba previsto, ¿no? Teníamos en la mente las 950.000. Claro. Con todo incluido, ¿no? Carne, hueso, hueso de hueso, bueno, Sí. y todas esas cuestiones metodológicas que hay que corregir, pero en definitiva el número total, lo que se usa como oficial, ahí tocando el millón. Bueno, ¿qué reflexión sobre esto? Primero que, pensando ya este año, que te deja un buen piso, y no ser tan ambiciosos con las proyecciones de exportación para el 2024, porque ya no es la situación de que veníamos sumamente atrasados, ¿no? Estamos en exportaciones prácticamente récord. De nuevo, habrá que corregir después esta cuestión del hueso, que será un 10, 15% menos real lo que se exportó y un poco más lo que se habrá consumido. Pero la verdad que una buena performance dentro de todo el escenario de restricciones que rigió durante el 2023, con un tipo de cambio sumamente pisado y todos los condicionamientos para con los exportadores. Entonces, con todas esas cuestiones, con esas pesas encima, con ese lastre encima, llegaste a ese nivel de exportación con precios internacionales en baja también. Tampoco... Esto proyectado, lo dijiste medio la pasada, pero esto proyectado en 12 meses es una exportación anual récord para sí, Argentina. Estás arriba del millón. Sí. Sí. Vos, fíjate, Víctor Tonelli hace la discriminación. Nos está viendo, le mandamos un saludo al gran Bueno, ahí Víctor. está. Tenemos un abanderado en su batalla contra La discriminación la entre discriminación de el las hueso. exportaciones, y eso está muy Sí. bien. Lo apoyamos al 100%. Cada vez que escucha algo de con hueso, se arranca los pelos. Víctor, pobre. 830.000 sin incluir huesos y huesos 130.000. El hueso no se debe tomar, resalta Víctor, es el gran abanderado de todos ustedes los analistas sobre esta discriminación, esta disección que se hace sobre el mercado exportador, ¿no? Sí, una cosa que es ilógica y además también contraproducente, porque en definitiva sería más consumo para los organismos oficiales que les interesa tanto el consumo per cápita y lo toman como un indicador clave, le están restando kilos al consumo interno. Así que bueno, asignatura pendiente metodológica 2024, corregir estas Igual cuestiones. son huesos también, ¿no? Si lo tomamos Sí. para el mercado interno. Pero digo, cuando se hace la cuenta, cuando sale lo que exportó Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Australia, ahí el hueso no está. Nosotros No. solo lo tomamos. Tal cual. Qué falluto que son. ¿Crees que se van a poder Con sostener nosotros mismos. estos volúmenes en el 2024 pensando en el crecimiento de la faena del año pasado, empujado ese crecimiento por la seca y la salida de más vaca de lo que habitualmente sale con destino frigorífico? Bien, buena pregunta. Yo por eso decía que el piso es muy alto y que no me imaginaba una explosión de las exportaciones. ¿Viste? Hay mucho fervor y mucho optimismo hacia adelante, pero cuidado con eso porque depende de varias cosas la cantidad de exportaciones. Una de ellas tiene que ver con la producción, con la generación del producto en sí, que tiene mucho que ver con lo que es vaca. Como bien vos dijiste, venimos de un año de una liquidación importante de vacas y ahora vamos a hacer una fase de recuperación de vacas. Y novillos que también estaban en retirada y que todavía los novillos que deberíamos tener hoy son los que no recriamos el año pasado en forma de ternero recriado. Entonces ese novillo va a ir apareciendo de a poco. Entonces los dos insumos principales van a estar limitados. Después veremos el tipo de cambio, que es lo que define el negocio. Con un mercado internacional que hoy no es una panacea en precios, dependés mucho también de lo que pasa acá internamente con el tipo de cambio para que sea atractivo el negocio para el exportador. Arrancamos bien con un tipo de cambio de 800 pesos, pero semana a semana se te van diluyendo los 800 pesos. No, en breve estamos en el tipo de cambio de octubre. ¿Qué espera el sector? Que haya una corrección cambiaria nuevamente en febrero o marzo, que haga mucho más competitivo a Argentina en el mundo y que traccione más esas categorías y que por animal faenado, si bien no tenemos más animales para faenar porque vamos a estar en una fase de recuperación de stock, podamos mandar mucho más cortes, que dicho sea de paso, se eliminaron todas las restricciones para los cortes hacia la exportación. Entonces ahí podés compensar un poquito esta cuestión de que tengo menos para faenar, pero por animal faenado, si el negocio lo permite, si es negocio realmente,
voy a poder exportar una mayor cantidad de carne. Puede ser, Diego, que yo soy optimista, ¿viste? Con el consumo interno. Está toda muy esa bien, cuestión. está muy bien. Y yo me imagino que al haber menos volumen de carne, también el argentino que puede va a pagar más la carne. Y viste que nosotros somos muy carnívoros. Y existe la posibilidad de que con los precios deprimidos del mundo el argentino le pueda competir al mercado exportador. Yo creo que no es el mejor momento para el consumo argentino, al menos en Bueno, el no, corto por plazo. eso aclaré que no todos, Sí. algunos, los que puedan, porque va a quedar clase media que pueda seguir comiendo carne. Sí, seguro. ¿No? Siempre cuando hablamos de consumo de carne hablamos de promedio, ¿no? Sí, y sí, ese bueno, promedio se ha hecho en los últimos años un poquito más elitista, si querés. Tiene que ver más que nada con clase media, media alta. Eso de que todos comemos 45 Claro. es una mentira más grande que una casa, ¿no? Claro. Entonces, hay nichos que van a pagar y están dispuestos a pagar. De hecho, pagan cada vez por carne de mayor calidad. Y ahí hay un desafío a atender. Muchas veces cuando hablamos del engorda corral y decimos, mirá, este año arranca complicado porque depende del consumo interno. Bueno, el que hace engorda corral no quiere decir que no tenga que hacer más, pero el que hace engorda corral, hacienda liviana, excelente calidad, si encuentra un nicho, hotel, restaurante, catering, carnicerías, boutique, va a tener un negocio bárbaro. Porque como bien decís vos, está el cliente que busca calidad, incluso que ya te empieza a pedir el corte envasado al vacío, que empieza a conocer más, que ya abandona un poco esta idea de hacer cola en la carnicería, y el carnicero que lo atiende ahí más o menos, tiene que esperar, todo, a veces no con las mejores condiciones sanitarias. Entonces, tenés cada vez más esos nichos que quizás te consumen menos en realidad de lo que consumían antes. Que individualmente te consumían 80, 90, 100 kilos por año, ahora te consumen un poco menos, comen 3 veces por semana carne, pero son mucho más específicos y están dispuestos a pagar por eso. Entonces, eso sin lugar a dudas. Hay un nicho ahí que va a competir y va a mantener todavía activo el segmento ese de hacienda liviana que está siendo tan castigado en las proyecciones en los últimos meses por esta cuestión de que el consumo interno en Argentina se va para abajo. Sí, los promedios se van para abajo, pero dentro de ese promedio, si diseccionás, va a haber mucho consumidor que va mano a mano con el europeo o con el consumidor de alto poder adquisitivo de otro país. El crecimiento de la producción de carne fue del 5% más o menos el año pasado, pero creció un poco más la faena de cabezas, con lo cual el promedio por kilo faenado de cada animal ha bajado con respecto al último tiempo. ¿Suponés que a partir de este cambio, por lo menos climático y de expectativas, podremos recuperar esa tendencia de crecimiento en el peso medio de faena? Sí, sin duda, porque está en la intención de prácticamente casi todo el ganadero que puede hacer recría y que puede sumar más kilos, lo va a hacer. Está naturalizado de alguna forma de que el driver del negocio para los próximos años tiene que ver con la exportación, y cuando ves cuáles son las figuras de la exportación, tenés la vaca por un lado, pues tenés novillo y tenés ternero recriado por otro lado. Entonces, la mayoría tiene la voluntad, al menos dentro de la superficie que tiene asignado para ganadería dentro de la empresa, de sumar la mayor cantidad de kilos posible. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, obviamente, un 2024 de menor oferta, de menor faena, que eso está asociado, aparejado con un ciclo de engorde mucho más largo, pero finalmente vamos a tener pesos promedio de faena mucho más altos, que eso van a compensar de alguna forma la ineficiencia que tenemos reproductiva hacia atrás. Que después otro tema aparte que quizás no es tan ineficiente porque ahora no vamos a tener tan pocos terneros como preveíamos que íbamos a tener, pero no importa, eso aparte. Hablemos de eso después de la pausa, porque es un tema interesante. Sí, lo vino a plantear sí, el otro día, sí. el jueves, el ingeniero Andrés Costamaña, y me gustaría ver tu mirada sobre esto, ¿no? Porque venimos diciendo todos, ¿no? Yo también me incluyo, de que íbamos a tener mucho menos terneros. 1,5 millones menos. Y bueno, pero era una relación lógica en relación a lo que venía pasando Claro, también, ¿no? sí, Con sí. lo climático durante todo el año pasado. Pero vamos a charlar sobre esto después de la pausa y sobre otros temas. Me gustaría hablar también sobre costos productivos. Hay costos ocultos o no tan ocultos que cada vez presionan más sobre el esquema de trabajo del productor y sobre las proyecciones que tiene el mercado mundial para estos próximos tiempos, ¿no? Y quedó no la pregunta hecha, sino la inquietud planteada Sí, por el mismo Diego. exacto. El tema de todo. ternero, ¿Qué oferta de pasa con los ternero. terneros? Sí, creíamos una cosa y parece que es otra. Una cosa es lo que se veíamos, quizás nosotros no tanto por los clientes, porque en su momento cuando hicimos encuestas y demás, nos daba como una caída del 5%, pero que decíamos, bueno, nuestra red de clientes no es representativa de la realidad del 100% del país. Y había zonas que habían sido muy castigadas,
empresas que quizás no llevan un manejo a la perfección en todo lo que tiene que ver con la cría y habían tenido mermas muy grandes, caídas del 10% o más incluso en las preñeces, y todo eso aventuraba a un número de 1,5 millones, en algún momento se habló de 2 millones menos de terneros, sobre todo durante el verano pasado, que la situación era drástica. Después yo con el tiempo fui haciendo algunas proyecciones. De hecho, en diciembre que estuve en un evento de la Cámara Argentina de Feedlot, y de hecho una de las preguntas que me había hecho Fernando Storni iba en ese sentido: ¿dónde calculaste 1.200.000 terneros menos? Y le dije, bueno, también es un condicional. Sí, 5%, 6% menos, entonces tenemos esto, porque la verdad que no tenemos un boca de urna que sea certero, entender realmente, como no se hace tacto en el 100% de las vacas, es muy difícil tener el número, pero más o menos coincidía un poquito con las encuestas que hacíamos nosotros y haciendo una proyección media lineal. Ahora la cuestión es que parece ser que los terneros de menos en el stock están por debajo del 1.000.000, estarían entre 900 y 900.000 y 1.000.000 menos de terneros. Que es sorpresivo después de los 3 años que venimos de seca y después de lo que se esperaba. Y yo incluso también tenía en cuenta que había visto que en muchos campos las preñeces se habían dado mucho más tarde, porque se iban manteniendo los toros, seguían esperando. Que se alargaron de hecho, los servicios. no se recomendaba, ya estaba cortada, ya fue, y seguían, viste, hasta el último momento, pues bueno, eso va a ser ternero mucho más cola y no va a aparecer quizá en la segunda campaña de vacunación. Y te sumo algo más ahí. Vos te vas a acordar, Silvio, en plena seca nosotros salíamos a remates y la pregunta era, obviamente, a consignatarios y a productores también, bueno, ¿cómo viene el tema preñez y toda esa cuestión? Y los consignatarios te daban un panorama mucho más desalentador y te topabas con algún productor que te decía, y está difícil, no, pero a mí me fue bien, te tiraba un 90 y pico %, y decía, epa, que en este contexto, sí, porque el manejo, por alguna reserva, por alguna planificación, y había ahí algunos destellos. Lo que pasa que, obviamente, generalizar eso era una locura, sí, ¿no? En ese momento. Eran como la excepción. Sí, un elemento que yo ¿no? tomaba en cuenta era decir, bueno, ¿dónde fue el impacto mayor y dónde está la mayor producción de terneros del país, que es la cuenca del Salado? Y no había sido la zona más afectada del país. Ni que hablar del sur de la provincia de Buenos Aires, que estuvo exceptuada prácticamente, al menos en el último año, de todo lo que fue la seca. Tuvo condiciones espectaculares y hoy está pasado de pasto. Entonces, muchas zonas de cuenca del Salado, sur de la provincia de Buenos Aires, que son, sobre todo la cuenca del Salado, la número 1 en producción de terneros, no era la zona más impactada. Y de ahí que te decía, bueno, hay que ponderar esto, porque entiendo que hay zonas donde quizás que cayó 10, 15%, pero cuando vos mirás dentro de todo tu stock, y representa una parte muy pequeña. Sí, y había sobre todo en lo que es la zona de la cuenca, alerta sobre el estado corporal de la vaca, pero ahí arranca el manejo del productor, ¿no? Claro. Pero a mí me sorprendió... En ese momento. Me sorprendió un dato, había una encuesta que siempre la hacen, el INTA de la Cuenca del Salado, a ellos sí, fue para Palermo. 5 creo que le había dado, una caída de la merma. Una caída de... 5% de preñez. Creo que de 7%. Bueno, Ah, sí. Pero sí, pero ahora no lo tengo bien concreto al número, pero les daba una pérdida y ellos hacían una compulsa por los diferentes partidos de la Cuenca del Salado, que es una encuesta que siempre se mira, que el sector la mira, y te daba, ya, viste, decís, bueno, si te da este número en el lugar donde se producen masivamente los terneros, evidentemente vamos a tener una pérdida. Pero bueno, parece incluso que no. se decía que eran las empresas, quizás se puede decir más top, ¿no? Claro. Es que no eran referencias de la media del país. Entonces dice, si estas empresas en esta zona tienen este número, ¿qué pasa para otras empresas en otra zona? Pero bueno, los resultados ahora están a la vista. Lo que sí se va a ver, sin lugar a dudas, porque ahí tenemos de alguna forma una especie de boca de urna que tiene que ver con las vacas, con la faena que tuvimos el año pasado, que fue muy elevada. Claro, bueno. Que eso también de alguna forma te reforzaba este mensaje de que los campos habían sido impactados por la seca y que ibas a tener menos terneros, que tenías mucha más vaca de descarte porque no se habían preñado. Claro. Tenía una lógica, no era un tiro al aire de cuando 1,5 millones. La hembra ocupa el 48.3 de la faena del año pasado. Todo el año, altísimo. Altísimo niveles de faena de vaca. Eso quiere decir que mucha vaca
en estado productivo todavía, tuvo que salir a faena. Evidentemente, cuando hablas de 48 y pico %, estás hablando de algún proceso de liquidación. Sí. Buscar el motivo que quieras, pero algún proceso de Sí, liquidación. una liquidación tuviste. climática, decía yo. No, Tal- no es de bueno, negocio, tal no es de cual, tal expectativa, cual. es climática. Tal cual. Pero bueno, Bueno, de todas formas, hay que hablar de por lo menos 800.000 terneros menos y de un compromiso muy fuerte para el año 25 también, ¿no? sí. Por esto que decimos. Y ahora vas a estar en duda con estos Es- datos. Esperemos a que Bueno. lleguen los datos. No falta tanto. Esta primavera lo que pasa es que llegó tarde, pero vino con todo. Después de una explosión pastoril impresionante, pero llegó tarde. El niño, ¿se acuerdan que era agosto? Después pasó a ser Sí. septiembre, después octubre, después la segunda parte de octubre. Recién ahí empezó a llover, te comiste media primavera, que Tal ya no cual. te recuperaste. Pero bueno, después hubo una explosión pastoril y hoy los campos están espectaculares. ¿Y qué de costos, Diego, tranquera adentro? Porque Es un tema interesante lo de el los costos. combustible... Hablamos de los precios, pero el resultado de la empresa del margen y hay que meter los costos. O sea que ayer estaba viendo la serie de precios y me llamó la atención la disparada de costos de noviembre a enero. Claro. Si vos de hecho haces un enero contra enero y muchos costos están entre el 300 y 400% de arriba del año pasado, con una suba espectacular, especialmente de noviembre a enero, sobre todo los costos que están atados al tipo de cambio oficial. Eso que te permitían tener un ternero, tener un novillo de canje, genial, porque vos decías, la hacienda en tipo de cambio oficial vale mucho, nada más que yo no puedo ir y comprar dólares, pero ¿qué hago con este animal que vale tanto en tipo de cambio oficial? Bueno, lo canjeo por algo que esté atado al tipo de cambio oficial. Entonces tenés oportunidades de compra-venta espectaculares, mismo con el maíz, tuviste un año bárbaro el año pasado. Sin embargo, ahora se te fue el tipo de cambio hacia arriba, se actualizó 800 pesos, la hacienda parece que acompañó, amagó, después bajó, y ahora tenés costos que realmente están muy por encima del promedio de los eneros, como por ejemplo los verdeos y la pastura. Claro. Hoy por hoy ya estás presupuestando para en febrero arrancar a sembrar verdeo y pastura y te das cuenta que los costos se dispararon. Entonces hay costos como todo lo que es verdeo, pastura se dispararon, bueno, alambre también, combustible, todos los costos de estructura, todo lo que es Logística. movilidad, logística, también se te ha disparado. Por eso hay que hacer fino el número este año. Sin embargo, los costos insertados dentro del planteo extensivo, como cría, que no está tan expuesto al dólar, están mucho más diluidos. Las recrías de este año hoy me dan resultados fenomenales. Claro, es el momento de eso, ¿no? Y De tenés un costo del cría y kilo producido, recría. hablando de costo hoy por hoy, de unos 700 pesos el costo del kilo producido en pasto. 800 pesos, la mitad La mitad del feedlot. del corral, exactamente. La mitad del corral. Y vos no sabés el precio de venta, pero sabés que lo que vos vas a vender va a estar recontra demandado, porque es el insumo número uno para el feedlot exportador o para la industria exportadora que te vaya a buscar ese ternero. Entonces hoy, que te acompaña el clima, que tenés un poquito más de certeza de lo que puede llegar a pasar con tu oferta pastoril durante el año, una recría difícil que le pifies. Ahora, cada vez más estamos notando que ha aparecido en la dinámica del negocio al frigorífico exportador yendo a buscar, si querés, comiéndose hasta un eslabón de la cadena productiva, yendo a buscar ese novillito recriado con destino a la hotelería de feedlot. Antes iba a buscar el novillo terminado, ahora termina él su propio novillo cada vez con mayor frecuencia. Sí, tal cual. Eso es una cuestión que se va a seguir dando, que la industria va a querer asegurarse parte de su faena, y si el productor todavía no arranca por diversos motivos, porque viene golpeado económica, financieramente, porque está entusiasmado con el cambio de gobierno, pero todavía no toma fuertes decisiones, porque dice qué va a pasar con esta ley ómnibus, qué va a pasar con los DNU, cuándo realmente voy a tener una señal más clara. Bueno, mientras tanto la industria dice, yo empiezo a traccionar y me lo empiezo a generar yo. Yo estoy más cerca de lo que está pasando hacia afuera y del negocio y necesito esto y lo voy a necesitar. En la medida que los precios, como señal para toda la cadena, le muestran al productor por dónde va el camino, vamos a ir en ese sentido. Hoy vas en canuelas los valores y no sé si sorpresivamente, pero veo un novillo y veo un novillito y están más o menos a la par. Tal cual. Y antes no lo veíamos eso. Y hay un dato más. Antes vos llevabas a la feria, ibas a una feria de invernada y veías un novillito recriado y vos te preguntabas, ¿por qué este tipo no lo vendió con 180 o 200 kilos? Porque el castigo comercial era tremendo. Y hoy prácticamente no tenés tanta diferencia en un novillito recriado cuyos kilos de producción son muy baratos, como decís vos recién, ¿no? Y eso está abriendo también otra ventana de negocio que me llama la atención en el último tiempo, que muchas empresas de ciclo completo, no grandes empresas, están cortando su ciclo ahora en el ternero recriado. Totalmente, pero yo haría lo mismo. Porque se En lo vendo, esta instancia claro, yo haría lo mismo. me lo vendo al mismo precio del gordo, vendo el maíz por otro lado, si lo tengo, si tiene todavía valor comercial, si no lo partí, no hice nada,
Y se lo doy a un feedlot que tiene otra lógica de negocio. Está con la Y que- industria, tiene y que los costos carnicería, más caros tiene lo otra asuma escala, otro. claro. Tiene otra necesidad, pero tiene otra lógica de negocio. El feedlot siempre lo castigamos, nosotros compartimos todos los viernes, mandamos los números del corral y siempre está castigado el feedlot, ¿no? Es durísimo el Excel para el feedlot porque es un modelo, es una simplificación de la realidad que te castiga por todos lados. Ahora, vos cuando bajás a tierra y te das cuenta que para hacer feedlot lo podés hacer, nada más que tenés que tener ventaja competitiva en algo. Entonces, o tenés que tener más barato, o tenés tu propio ternero, o sos un feedlot grande y por escala diluís costos y diluís amortizar estructura, o tenés carnicería, o trabajás asociado con una industria. Antes vos ponías toda tu plata y era un problema y estabas recontraexpuesto. Ahora no, invitás a la industria y van juntos. Me parece que el 2024 va a plantear eso. Más allá de ser más eficiente. Para mí en feedlot, Sí. yo si le tengo que buscar un título, resumir que no es lo mejor, ¿no? Pero la integración explica la permanencia. Sí. Si no estás integrado en feedlot, es muy difícil sostenerte. Es que más que nunca es una herramienta, no es el principio y fin de todo. Y no es universal para todos tampoco. Por eso, tenés que entender dónde sos fuerte vos en tu feedlot, si sos feedlotero, en qué tenés una ventaja y en qué no, e integrarte con otro. Que otro te dé la pata que vos no tenés. Pero sigue siendo una herramienta, va a seguir siendo una herramienta, va a estar el feedlot pesado, va a estar el feedlot liviano, pero bueno, te vas a tener que mover. Quizás como hablamos antes, hago feedlot para consumo, no es que tengo que desaparecer. Tengo que encontrar la vuelta de hacer valer mi producto, ver cómo puedo llegar a una carnicería, ver cómo puedo demostrar la calidad y que me la paguen. Me obliga un poco más a moverme. Lo que pasa es que veníamos de años un poquito atrofiados en todas estas cuestiones, porque había otras cuestiones exógenas a la ganadería que te derrumbaban toda iniciativa. Sí. Y el socio estratégico que puede ser el matarife que te lleve ese ternero o la industria frigorífica que te lleve ese novillito recriado para que en definitiva ellos pongan el capital de trabajo justamente en los corrales. Diversificar el riesgo. Antes el 70, el 80% del hotelero solía ser del mismo hotelero y jugaba con un 20, un 30% de hacienda externa. Ahora es todo lo contrario, esa ecuación se ha revertido totalmente. Y que no sorprenda también, pensaba el otro día, que vuelva un poquitito la hotelería del productor. Vos, productor, que decís, che, hasta acá llegué porque no tengo más pasto, pero no quiero vender ternero liviano, quiero seguir un poquitito más. Bueno, quizás que si veo que vale la hacienda y demás, también puedo volver un poquito a ese esquema. Ese ha desaparecido hoy en día. Sí, se lo he puesto la Ese no industria, que fue la que asumió esta realidad, el productor vendía y otra cosa. Lo pero que pasa es que hay que pagarle la cuenta al feedlot y la industria tiene la espalda no, distinta seguro. a la que el productor Seguro, pero por puede eso acá dar. me parece la coordinación inicialmente va a ir vía precio, que es una de las principales zanahorias que tiene el productor. En segundo lugar, cuando esto de alguna forma evolucione, iremos por calidad, que sería una gran ventaja. Pero me parece que están las condiciones dadas. Estamos en una revolución ganadera, me parece, en todo punto de vista. Institucional por un lado, organizacional por otro lado. Estamos hablando de cuestiones tecnológicas. Ves el mundo y ves un montón de oportunidades. Ya se empezó a mover Argentina, venía de una política comercial atrofiadísima. Esa era la última pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ves en el mundo, ¿no? Como para ampararte en decir vamos a invertir y vamos a invertir en hacer animales más pesados para que tenga el doble propósito de consumo local o del mundo depende de las mejores condiciones comerciales? Del mundo no veo grandes precios para este año, no veo con precios espectaculares. De hecho, la economía china está bastante complicada y no logra encontrar la vuelta, por más que el PBI haya crecido arriba de 5 puntos según ellos, siguen con problemas muy grandes, el consumo interno chino no tracciona demasiado, hay una represión financiera muy fuerte, la gente que tiene un ahorro preventivo también muy grande, porque no tiene cubiertas grandes cuestiones vinculadas con todo lo que es seguridad social, pero lo veo complicado en precios con respecto a China. Pero por otro lado, me entusiasma que en pocos días de este nuevo gobierno tengamos novedades como, por ejemplo, Israel y exportarle carne con hueso. Algo que me había prácticamente yo olvidado y estos días empezó a ser noticia de nuevo, el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que de hecho Argentina era uno de los países que le ponía traba. Pero bueno, estaría todo ok para que Argentina avance, deje de lado esos rechazos que tuvo la gestión anterior y se avance en Europa. Creo yo que hay mucha oportunidad en el mundo para avanzar en Estados Unidos. Estados Unidos va a estar caro, o sea, caro en su propia ganadería, en una fase de retención muy fuerte. Tenemos un novillo de Estados Unidos que estuvo cómodamente arriba de los $6. Entonces las relaciones de precios, o sea, los precios relativos, son favorables para exportarle
a Estados Unidos. Entonces me parece que hay un montón de oportunidades. No me concentraría tanto en Europa. Es como que en el último tiempo pienso que Europa ya no es tanto lo que era y nosotros nos quedamos dentro de esta atrofia muscular comercial ganadero de las últimas décadas, nos quedamos muy abrazados al viejo continente y me parece que el mundo hoy es mucho más y hay un montón de otras oportunidades que hay que empezar a moverlas, todo lo que es Asia, incluso puede ser algo de África, países o nichos particulares donde hay alto poder adquisitivo, más de Estados Unidos, ahora más Israel. Pero bueno, me parece que hay un abanico importante, hay una política exterior que busca mercado, que eso es clave, porque no es que el mundo te está esperando a vos con los brazos abiertos diciendo, bueno, volviste, vamos de nuevo. No, hay que salir a buscar nuevos mercados, hay que competir en aranceles. Argentina en aranceles no tiene prácticamente ventajas con ningún país. Te fijas Australia con China, en breve Australia no paga aranceles en China. Argentina paga un 12%. Estados Unidos tiene una cuota de 20.000 toneladas nomás. Australia tiene casi 450.000 toneladas. Si te pasás de la cuota vas a 26,4% y quedás afuera. Entonces tenés más de 100 mercados abiertos, pero después cuando pasás el peine fino te das cuenta que operativos que realmente sean negocios son muy poquitos. Pero para eso hay que trabajar. Tiene que trabajar el Estado, por un lado, lo que es esta revolución institucional, y obviamente después acompañar las organizaciones, que son las empresas, que son los jugadores. Placer como siempre, un lujo, Diego. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y creo que hicimos un panorama alentador, ¿no? Estamos con ánimos renovados para un enero. Panorama optimista en un contexto complejo, con lo cual no es poco, y sobre todo tratándose de un lunes, ¿no? Sí, señor. No, Son Bueno, varias cuestiones. El empujón para la semana. Para empezar una semana no está nada mal. El licenciado Diego Ponti, asesor. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.